Te voy a enseñar cómo hacer este pincel de fosfolípidos para que te ahorres mucho tiempo dibujando. Primero hay que dibujar un solo fosfolípido, que es la imagen que se va a ir repitiendo automáticamente cuando usemos el pincel. En la herramienta Formas, selecciona la elipse y manteniendo pulsado Shift, haz un círculo. Yo le voy a dar un relleno y un borde de color azul, por ejemplo. Puedes usar el color que quieras, teniendo en cuenta que luego se va a mantener tal cual cuando usemos el pincel. Ahora con la herramienta pluma y otra vez pulsando Shift, haz una línea recta hacia abajo. Voy a quitarle el relleno, que no nos hace falta, y voy a aumentar un poco el grosor. Aquí en las opciones de trazo voy a seleccionar los finales redondos para que tenga así el final redondito. Voy a aumentar un poco más el grosor y le voy a dar un color amarillo. Por ejemplo, con el botón derecho, haz clic y envíalo detrás del círculo. Esta va a ser una de las dos patitas del fosfolípido. Con la patita seleccionada, ve a Efecto, Distorsionar y Transformar, Zigzag. Aquí abajo voy a seleccionar la opción Suave para que aparezca con curvas en lugar de picos. Y ahora ajusta estos dos contadores hasta que te guste el resultado. La barra de arriba es la amplitud de la curva y la barra de abajo es el número de vértices. Asegúrate de que has habilitado esta casilla para poder ver lo que estás haciendo mientras lo modificas en los marcadores. Cuando ya te guste, dale a aceptar. Y si ves que te has equivocado o lo quieres cambiar, no te preocupes. Selecciona otra vez la patita y puedes ir a Ventana, Apariencia. Y aquí, haz clic en zigzag y te vuelven a aparecer los marcadores para poderlos modificar de nuevo. Para duplicar la patita, haz clic en ella con la herramienta Seleccionar, pulsa Alt, clic, Shift y arrastrar. Esto es para duplicarlo en línea recta. Y ya tenemos aquí el primer fosfolípido. Voy a seleccionarlo todo, botón derecho y agrupar para que se mueva todo de golpe. Para ajustar el tamaño del fosfolípido de forma proporcional tienes que pulsar Shift. Y si te pasa esto, ves que los trazos van cambiando y no se mueve todo a escala, dale a deshacer y ve a editar, preferencias, general, y aquí tienes que habilitar la casilla de escalar, trazos y efectos. Marcas la casilla, le das a aceptar y ahora ya se modifica todo a escala. Selecciona tu fosfolípido original y vamos a hacer ya el pincel. Vamos a Ventana, Pinceles, y aquí le damos al simbolito Añadir. Vamos a seleccionar Pincel de motivo. Aceptar. Y aquí nos aparece cómo quedaría el pincel. Lo único que suelo modificar de aquí es la apariencia de las esquinas. En lugar de que se cree esta forma extraña, selecciono que aparezcan dos. Y aquí selecciono, en lugar de deformar para llenar el espacio, selecciono Añadir espacio. Le doy a OK y vamos a probar el pincel. Podemos utilizar la herramienta pincel o la herramienta pluma. En este caso vemos que aparece una línea normal, simplemente vamos a esta ventana de pincel que teníamos abierta, si no está abierta está aquí en Ventana y seleccionamos el pincel que acabamos de crear. Una vez que tenemos este trazo se puede modificar el peso de la línea, para hacerlo más pequeño por ejemplo, o más grande. También lo podemos utilizar con las formas, por ejemplo. Hago un círculo y vuelvo a seleccionar el pincel. Ajustamos el tamaño y ya lo tenemos. El tamaño del fosfolípido inicial con el que creamos el pincel es importante porque es el que va a determinar el grosor de la línea en trazo de peso 1. Aquí en la ventana trazo hay un 1. Aquí también hay un 1. Si hacemos el fosfolípido inicial muy pequeño, con trazo 1 la línea ya va a ser bastante finita, que a lo mejor nos toca aumentarla mucho. En cambio, si hacemos el fosfolípido inicial muy grande, ya estamos en trazo 1 y fíjate lo gruesa que es ya la línea. Vamos a tener muy poco margen para reducirla en caso de que nuestra imagen sea pequeña. Este sería el mínimo tamaño que podríamos conseguir. Si lo necesitamos más pequeño, eso significa que el fosfolípido inicial tiene que ser más pequeño. También se pueden crear membranas lipídicas de forma muy sencilla. Vamos a mover este fosfolípido y hacerlo un pelín más pequeño. Voy a hacer una copia con Alt y Shift y
le doy la vuelta. Lo selecciono todo y con el botón derecho lo agrupo. Y ahora esta va a ser la unidad básica de mi pincel, así que con todo esto seleccionado voy a ventana pinceles, que en realidad ya la tengo aquí, y le vuelvo a dar al simbolito del más. Selecciono de nuevo pincel de motivo y aquí me aparece mi pincel de membranas. Voy a modificar las esquinas para que queden un poco mejor y selecciono la opción de añadir espacio y vamos a probar qué tal queda el pincel de membranas. Aquí tengo la curva hecha con la herramienta pluma y selecciono el pincel correspondiente en la ventana pincel. Aquí lo puedo hacer un poco más pequeño para que quede un poco mejor ajustado la forma de los fosfolípidos. Y con las formas lo mismo. Creo un círculo con la herramienta elipse y selecciono el pincel que quiero en la ventana pincel. Este proceso que he explicado de crear pincel de motivo se puede utilizar para cualquier pincel que quieras. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya sido útil. Si tienes dudas o sugerencias, te leo en comentarios. Hasta la próxima.